Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Tengo una palabra para la iglesia y voy a empezar de esa manera. Y llevo varias horas escuchándolo en mi espíritu y es esta palabra. Hay una continuación. Hay una continuación. Hay un camino que tiene que ser seguido, que debe de ser continuado. Hay una fidelidad que debe ser cumplida. En la iglesia de Ejército de Amor, también como en el cuerpo de Cristo. Y te exhorto para que continúes en la palabra, continúes en el Espíritu, continúes en la verdad y que continúes en amor. Y crecerás y tus deseos se cumplirán. No te preocupes. No permitas la preocupación a que se manifieste en ti. Grita. Grita. No te desanimes. Conforme continúes, verás que tu fe trabajará. Verás la palabra trabajar. Verás el mover del Espíritu trabajando a tu favor. Así que continúa. Amén. Amén. Eso es lo que he estado escuchando en mi espíritu por algunas horas ya. Recíbanlo. Solo si continúen sirviendo a Dios, no se van a arrepentir. El Espíritu de Dios está aquí y no lo vas a arrepentir. Te regocijarás por lo que verás que tu fidelidad producirá. ¿Cuántas personas aquí me han escuchado hablar en el tema de ángeles? Levanta tus manos si me has escuchado predicar de los ángeles. Como la mitad de ustedes. Quiero tocar un poco sobre eso y compartir cosas que realmente nunca he compartido sobre los ángeles. Y es referente a la palabra, pero trae mayor claridad a la operación angelical. Ahora, primero, todos deben de entender que hay un ángel designado a cada persona sobre la faz de este planeta. No importa quién sean. El libro de Hebreos dice en el capítulo 1, es un comparativo del ministerio de Jesús y el ministerio angelical. El último versículo dice esto: ¿qué no son ellos todos? Mira lo que dice: todos espíritus ministradores enviados a ministrar para los herederos de la salvación. Ellos ministran también ministran para. Eso significa que si nos ministran a ti o a mí,
tenemos una responsabilidad de reconocerlos. Tenemos que enviarlos, despacharlos. Y no es equivocado el usar la palabra comandarlos. Solo porque puedes dar un comando, un proyecto, una misión a un ángel, no quiere decir que seas el jefe del ángel. Nunca te hagas arrogante al respecto. Son seres santos y pueden matarte. Han matado a mucha gente. Lee el Antiguo Testamento. Un ángel en una sola noche mató 186,000 personas. Uno solo, un ángel, en una noche. Conozco a un hombre que ministra, solía enseñar en Tulsa, Oklahoma, y solía enseñar en la academia bíblica, y ahora es ministro, pero ya no está en su propio ministerio, pero él ha tenido varias experiencias con ángeles. Y este ángel que le apareció en más de una ocasión, en una ocasión le preguntó él, ¿quién eres? El ángel le preguntó quién era. Esa era la segunda o tercera ocasión que él había visto este ángel. Y le preguntó, entonces, ¿quién eres? Le dijo, yo soy aquel que te dijo que te pusieras el casco cuando ibas a subirte a la moto cuando tenías 14 años y llegó ese pájaro y te golpeó la cabeza. Ese ángel había estado a su alrededor por mucho tiempo porque le dijo, yo fui. Pero en otra ocasión, ya acostumbrado al ver este ángel, en otra ocasión estaba actuando como si fuera muy amigable, muy amistoso. Y le dijo el ángel, no estoy emocionalmente invertido contigo. Eso me dice que si Dios le dice mátalo, Él te mata. Si le dice sírvelo, Él te sirve. Ellos son creaciones de Dios, así como nosotros. Entonces, ejercita el respeto. Ser respetuoso a los ángeles. Aprécialos. Esto lo aprendí personalmente, que los aprecie. He estado en el ministerio más de 20 años antes de ver un ángel. Y yo no pedí ver un ángel. La razón por la que no pido ver ángeles es porque si miras en la palabra de Dios, verás que muchos que han visto ángeles, inmediatamente después, ellos tendrán una situación muy difícil en sus vidas. Si un ángel se apareció a ellos, a Jesús antes de ser crucificado, los ángeles se le aparecieron y le ministraban. Después de que el diablo fue tentado por el diablo, los ángeles vinieron a él y le ministraban. Tienen varios ministerios. Antes de que fuera Jesús arrestado, le dijo a Pedro, ¿no sabes que puede comandar a 12 legiones de ángeles? Entonces, puedes decir, él pudo haber llamado 70,000 ángeles, dijo Jesús. Son equivalente a 12 legiones. 12 legiones de ángeles, le dijo, puedo llamar. Y yo te he dicho, lo que un solo ángel puede hacer. Y hay varios tipos de ángeles. No sabemos todo sobre los ángeles, pero más del 10% de las referencias en la Biblia tienen que ver con ángeles. Eso ni siquiera tocar las escrituras del diablo y espíritus malignos. El mundo espiritual, el cielo. La Biblia
es un libro espiritual. Debes entender esto. Te informa de lo que no ves, que creó lo que tú ves, y cómo es que podemos conectar y conducirnos. Amén. Tienes que conectar con la Biblia para que puedas conducirte de acuerdo al plan del cielo, el plan de Dios para tu vida. Que tu voluntad sea hecha como es en el cielo, también aquí en la tierra. Que se haga en nosotros. Que su voluntad sea hecha en nosotros. La primera parte, cuando Jesús les dijo, le preguntaron, ¿cómo oras? Enséñanos. Estás bien conectado. Eso es lo que a ellos los impresionó. Que hablaba al Padre, las cosas suceden, recibía información y actuaba en base a esa información y cosas sucedían. Todos los días era una nueva aventura. Todos los días había algo sorprendente, aunque fuese el simple hecho de escuchar la palabra que salía de la boca de Jesús. Un día él fue a la higuera y pensando que había higueras, había higos y no había higos. Entonces dijo que ningún hombre coma nuevamente de ti. Y se fue. 2 días después regresan y le dicen, espera un momento. Estaba un poquito diferente, pero espérate, ¿es este el mismo árbol? Y estaban, ¿qué? ¿Qué pasó? Parece que se murió hace más de 10 años. El poder de las palabras cuando son de Dios. Entonces vi estos 2 ángeles en un día. Creo que ya les he compartido esto en una ocasión que fui a la cárcel por algunas situaciones que... Pedro también fue a la cárcel. También yo no quería ir. Le dije a Dios, no permitas que vaya a la cárcel. Le dije, esto va a pasar si pasa y me vas a tener que perdonar. Y a pesar de todo fui a la cárcel y no hice lo que yo dije que iba a hacer, hice lo que él dijo que yo hiciera. Y como siempre, él ha de haber dicho, me está dando un ultimátum, ha de haber dicho Dios. Qué curioso. Entonces, mientras estaba ahí, en el 4º día que estuve yo ahí, despierto temprano, las personas no se levantan temprano, al menos que venga la comida a ellos. Si hay comida se levantan. Yo estaba parado y nadie estaba despierto. Estaba en el 2º piso viendo todos estos hombres. Había 60, 70 hombres allí. Y estaban durmiendo en literas y camas en el piso. Y me di cuenta que donde había unos teléfonos en la pared, había 2 teléfonos, y me di cuenta que había 2 ángeles parados con un pie en la pared y los brazos cruzados. Y había visto varias cosas en el espíritu, pero pensé, los ángeles que había despachado antes de ir ahí, de acuerdo a Hebreos 1:14, sabía cómo actuar. Todos los espíritus ministradores están aquí para ministrar a los herederos de la salvación. Y obviamente despachado los ángeles que estaban a mi disposición. Y en cuanto entré a esa
celda. No sé si te compartí esto. En cuanto entré, era muy... había mucho temor. Y estaba en el espíritu y decía, lo único que estaba diciendo era en mi espíritu al Señor, porque sabes que puedes hablar con Dios en tu espíritu sin que abras tu boca, igual como lo haces con tu boca. Y les decía, está bien. Y lo que significaba era pedir, dime algo. Y no había escuchado nada desde que había entrado. Y escuché nada. Dime. Es como, ok. El momento que entré y todos estaban viéndome, la puerta se cierra atrás de mí y puse mi espalda a la puerta. Y me di cuenta, todos me están viendo. El primer piso, el segundo piso, me habían dado un número, que es una sección en un cuarto que yo tenía que estar. Y estaba buscando y viendo el número. Y veo un hombre que estaba en la parte superior izquierda, en una área del segundo piso. Y lo primero que escuché es que me dijeron, él es el dueño de este lugar. Y en mi mente pensé, eso es buena información para saber quién es el que está corriendo a este lugar. Y lo siguiente que me pasó fue, vi como una flecha roja venir del lado izquierdo y entró por mi y salió por este otro lado. Y mientras pasó por mi cabeza en el espíritu, todo esto estaba pasando en el espíritu. Era como un pergamino que se abrió y escuché una voz muy autoritaria decir esto: este es mi casa. Si yo lo hubiera dicho de la forma en que lo escuché, me hubiera ido muy mal ese día. Yo no dije nada, pero lo que me hizo fue provocar algo en mi espíritu para tomar la autoridad, porque estaba en blanco emocionalmente y en mis pensamientos. Y yo me decía, estoy en la cárcel, realmente estoy en la cárcel. Dios, dime algo. Si no hubiera escuchado nada, me hubiera ido a sentar a mi litera y me hubiera quedado ahí hasta que se hubiese acabado, sin hacer nada. Pero cuando eso sucedió y escuché esas palabras, entonces provocó algo y empecé a hablar con mi espíritu, no con mis labios. Y todo el lugar estaban viendo y preguntándose qué estaba haciendo ahí y por qué estaba ahí. Pero comencé a decir, no habrá ni una gota de sangre derramada mientras yo esté en este lugar. No habrá ningún golpe o un moretón en ningún cuerpo mientras esté yo en este lugar. Como una lista. Y al final de la lista dije esto: ángeles, vayan y enforcen lo que he hablado. Y volteé a ver hacia arriba. Y el que estaba corriendo el área les dio una señal a otros que me empezaron a vigilar. Y subí a donde él estaba. Y el lugar a donde yo tenía que estar estaba a un lado de donde él estaba. Y me fui para allá, arriba. Vi a uno que parecía que era blanco, pero era español. Pero parecía blanco. Y estaba leyendo una Biblia. Y le dije, ¿me puedo subir en la parte de arriba de las literas? Y me dijo, sí. Y dije, bueno, este ya por lo menos está leyendo un libro cristiano, ya es buena señal, porque se supone que debes quedarte con los tuyos. Entonces, la gente empezó a caminar y me decían estas palabras mientras pasaban a mi lado.
tú no se supone que debes estar aquí, pero estás aquí por una razón. Y no respondía. Y yo decía en mí, estás en lo correcto. Especialmente la parte que dice que no debo de estar yo aquí. De todos, las cosas continuaron. Se dieron cuenta quién yo era, que yo era un ministro. El hombre que estaba en la litera, abajo de la litera, él va hacia abajo y regresa. Y es lo que se llama un llamado de oración. Y como eres ministro, hay como 10 hombres que van a esta reunión. Y es antes de que apaguen las luces. Pero antes de que bajen la intensidad de la luz, como a las 9:30, 10 de la noche. Y gritan el llamado de oración. Y tenías que ir para abajo antes de que apaguen la luz. Y yo dije, no, gracias. No conozco a nadie aquí. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Me dijo, no, tú ve allá abajo y toma control. Y yo le pregunté, ¿vas a ir tú? Y me dice, no, yo no voy. Las cosas se ponen peores cuando yo oro. Muchos decían eso. Las cosas se ponen mal cuando yo oro. Y dijo, no voy. Yo puedo discernir que eres un buen ministro. Ellos no saben lo que están haciendo. Tú tienes que ir y dirigirlos. Así que fui para abajo. Y muchos de ellos aún continúan ministrando. Muchos de ellos van a mis iglesias. Es una persona muy influencial. El tercer día que estaba yo ahí, me estaba parado, viendo, y me di cuenta de esos ángeles. Y vi a estos hombres durmiendo. Y me di cuenta de esos ángeles y dije, gracias Dios, porque nada ha sucedido. Todo lo que dije se ha cumplido hasta hoy. Y dije, eso está bien, es pasivo. Y ese versículo que hablamos, Hebreos 1:14, se manifestó en el aire. Y la palabra, no son todos ellos, se hizo grande, tan grande como el cuarto donde estaba parado. Había una área muy grande abierta abajo y donde todos estaban ahí durmiendo. No son todos ellos, y la palabra todos se hizo grande. Espíritus ministradores, y la palabra espíritu estaba más pequeña, y luego la palabra ministradores, esas palabras estaban enfatizadas. Todos los espíritus ministran, y vi esto y dije, sé el versículo, y luego escuché esto. Porque no despachas todos los ángeles de estos hombres a asistir, tus ángeles, los dos que estaban recargados en la pared, para que mantengan la paz mientras tú estás aquí. Me di cuenta de qué tan volátil era el área esa. En el área donde yo estaba había habido 23 conflictos, 23 peleas en el mes anterior que yo estuviera ahí. Todo el tiempo que estuve ahí no hubo ni un solo pelea. 10 minutos después de que me fui, se regresó. En 2 semanas tuvieron que sacar a todos y enviarlos separados en la cárcel porque no podían controlar el área. Lo que había sucedido es que tomé autoridad y los demonios que estaban influenciando a estas personas estaban atadas. Una de las cosas que el Señor me enseñó sobre la actividad demoníaca, y mientras hablemos más de los ángeles esta tarde, no vamos a hablar mucho de espíritus demoníacos porque hay mucho de eso en la Biblia también, y lo que debemos de hacer al respecto. Lo que había hecho fue atar a aquellos espíritus, diciendo, esto no va a pasar, esto tampoco, cuando ese pergamino se manifestó. Y dije, ángeles, enforcen lo que yo había hablado.
Y ellos estaban haciendo esto, pero después me mostró, ¿por qué no despachas a todos los demás ángeles? Y yo nunca había escuchado eso antes. Nunca lo había escuchado que alguien lo enseñaron. Pero me enseñó el versículo, todos los espíritus, no solo los ángeles que están a mi disposición, no son todos espíritus ministradores. Todas esas personas no sabían que tenían ángeles designados. Algunos tenían demonios designados y al parecer hasta los disfrutaban. Pero no sabían que tenían ángeles. Del momento que empiezas a respirar el aire de Dios, hay un ángel atendiéndote en tu vida. Y dependiendo de lo que Dios te llame, puedes tener muchos ángeles. Y una ocasión me mostró que había 7 ángeles conmigo. Y le digo, Señor, muéstramelos. Y no me los mostró. Pero aquí estaba viendo esto. Y lo hice. No lo entendía, pero lo hice. Confié solamente. Despaché estos ángeles. Algo que yo nunca había escuchado. Y pregunté, ¿es legal? En mi mente preguntaba, ¿cómo puedo despachar los ángeles de ellos? Yo nunca había escuchado eso. ¿Es esto bíblico? ¿Será legal? Y lo puse a un lado, porque esta era una experiencia sobrenatural, una visión que estaba viendo. Y lo hice. En el nombre de Jesús, despacho cada uno de estos ángeles que asistan a mis ángeles a mantener la paz mientras yo esté en este lugar. Y es el contexto y el lugar y el entorno que en el que Dios me dio esta revelación. Y confía en mí. Si no hubiera estado yo ahí, si funcionó allí, va a funcionar en tu trabajo, con tu jefe, con empleados que tratan de sabotear tu carrera o lo que sea. Padres, cuando sus hijos salen, especialmente cuando empiezan a ir que se van y no sabes dónde están y estás nervioso porque se van de la casa. Muchos padres cristianos automáticamente dicen, gracias Padre porque mis hijos tienen ángeles. Eso es lo que tú estás haciendo. Y no hay nada. Nosotros, creyentes, ¿por qué vamos a ponernos nerviosos de despachar ángeles, aún los ángeles de otros? Entonces, lo hice. Y ese lugar, te estoy diciendo, se convirtió, algunos de los que estaban ahí decían, tratamos de explicar la historia de lo que sucedió. Y son hombres que han estado yendo y saliendo de esos lugares. Salen y lo vuelven a entrar, los vuelven a meter. Salen y los vuelven a meter por 5, 10, 6 años. 6 veces desde que yo he estado ahí. Han entrado y salido, entrado y salido. Y cuando platican la historia de cuando estaban ahí, el nombre del lugar, la cárcel, la celda X4, este predicador vino y sucedió esto. Compré pizza para todos. Los guardias pensaban que yo estaba haciendo cosas. Se sospecharon de mí. La ley federal y luego está la ley de las cárceles que determina cómo te vas a comportar adentro de ahí. Y estaban tratando de hablar a los guardias. Y decía, él nos está ayudando, es una buena persona, pero busqué a los más malos que estaban ahí y les preguntaba, ¿te puedo poner $100 en tus libros? Y uno decía, era como un luchador profesional, es un luchador profesional. Y le pregunté, ¿qué pensaste cuando te dije?
¿Acaso él ignora lo que le sucede a aquellos que hacen promesas falsas? Sí, te voy a dar 50 y los otros 50 yo los voy a controlar. Y eso es lo que quiero que hagas. Vamos a comprar dulce, desodorantes y jabón. Esas 3 cosas. Porque si todos tienen jabón y si todos están con desodorante y cuando veas a alguien que lo necesita se lo vas a dar. Y vas a hacer esto. Y lo hice con la pizza. Compré pizza para 70 personas. Comenzamos. Después de que pasó eso, empecé a hacer esto. Y yo controlaba todo el dulce. Cuando los drogadictos recién llegados están teniendo problemas, me di cuenta que cuando le das un pedacito de dulce, los va a calmar por 30 minutos o 1 hora. Y yo me convertí en el hombre de los dulces. Donde estaba mi colchón estaba así. Donde estaban todos los dulces, estaba una montañita de dulces. Ahí era mi tesoro. Y podía estar abajo enseñando y uno de los drogadictos vendría conmigo y decía, pastor, ¿me puedo comer un dulce? Y les decía, ve y agarra los que necesitas. Él me decía, no confío en nadie en este lugar. Si yo sabía que si les decía agarra uno, se iban a llevar 5. Les decía, no te preocupes por los dulces. En fin. Fue milagroso lo que sucedió, pero eso se convirtió en una casa de paz. En un lugar de paz. Ondas de paz. Y las personas se sentaban y decían, ¿sientes esa paz? Eran como olas que caminaban a través del cuarto en diferentes tiempos, aún en la yarda, afuera. Nadie estaba afuera haciendo ejercicio ni nada cuando nos forzaban a salir, porque lavaban el lugar con mangueras y nos sacaban a la yarda y afuera, estando parados contra la pared y sentía muy fuerte la presencia de Dios salir. Y podías ver a las personas decir, ¿sientes esto? ¿Qué es eso? ¿Lo sientes? Y era el Espíritu. Esos eran los ángeles trabajando. Cada uno de esos ángeles, de esas personas que tenían ángeles, estaban funcionando, trabajando. Una de las cosas que hacían era mantener a los espíritus malos atados. Y trabajaban para influenciar para lo mejor. Aún su lenguaje cambió. Y les gustaba a ellos la paz. Y lo que me di cuenta, muchos de ellos nomás quieren escuchar una palabra de esperanza. Como el que controlaba el área, decía, ya estaba a los 50 años. Y decía él, mi familia me mira como una pileta de cenizas. Un adicto a la heroína por 40 años. Tú sabes que cuando te inyectas en el mismo pedacito se te quedan estas marcas negras, cafeces, y con impresiones profundas, muy grandote, su pelo blanco. Lo veo mientras él me decía esto y le dije, le digo, mientras estás hablando, entiendes muchas cosas. Hay esperanza para ti, le dije. Y tenía una Biblia en su litera.
muy usada. Me dice, ¿ves eso? Sí, sí, veo, le digo. Le dije, has puesto un esfuerzo en aprender. He pedido milagros, dice, pero nada ha sucedido. Y todos estos años han pasado y estoy cansado. Y no quiero morir en la prisión. No quiero regresar a este lugar. Estoy cansado de esto. Pero no hay milagro. Y lo miro y le dije, deberías de considerar el milagro que está hablando contigo. Yo te puedo ayudar, pero tienes que ceder si me escuchas. Si me escucharas, te podré ayudar. Y cosas milagrosas sucedieron. Pero cuando salí, y aún sigo trabajando con muchos de ellos, incluyendo a este hombre. Y cuando salí hablando con el Señor, esto había sido un evento muy grande en mi vida que yo había experimentado. Y hoy parece que la página ese capítulo ya se cerró. Y un nuevo capítulo se abre. Y le digo, siento que me debes de decir algo. Tenemos 3 iglesias. No se arruinaron por esta experiencia, están bien. Una de ellas, de hecho, creció. Entonces, yo creo que debes decirme algo. Te voy a explicar el por qué puedes despachar los ángeles de estas personas. Le digo, eso sería bueno. Esta es la razón por la que puedes despachar los ángeles de otras personas. En ese entorno, cualquiera de las cosas que estas personas hicieron, si alguien comenzara a pelear, los guardias pueden entrar. Y en lo que menos piensas, a todos nos afecta. Cualquier persona que estaba en ese entorno tenía la oportunidad de crear caos. Y cuando te encuentras en una situación donde otra persona tiene la habilidad de impactar tu vida negativamente, tienes el derecho de despachar sus ángeles si haces con fe lo que te digo. ¿Hubiera funcionado? Funcionó y lo he hecho desde entonces. Si tienes un trato de negocios y estás haciendo contratos de negocios, quieres financiar el reino, pero hay muchas dificultades. El enemigo siempre está robando, metiéndose de alguna u otra manera. Despacha a los ángeles de las personas que están al otro lado. Ata al enemigo. Esto es lo principal que tienes que hacer. Cuando despachas los ángeles de otra persona, primero van a atar la influencia del enemigo que está influenciando a esa persona. Si hay un espíritu maligno influenciando a otra persona. Cuando estaba en la cárcel un día, sentado en mi litera, viendo alrededor cómo la gente caminaba, haciendo sus cosas, y escuché al Señor decir, ¿te das cuenta que estás en una congregación de los malos? Y me reí y dije, sí, no me había dado cuenta. Y luego me dice, las prisiones son un lugar donde los espíritus malignos les gusta congregarse y hacen estrategias para afectar a la sociedad. En otro lugar, y eso es lo que dijo él, son oficinas de gobierno, algunas oficinas de gobierno. Entonces dije, espérate, me estás diciendo que el diablo es muy inteligente porque está trabajando aquí con los que hacen las leyes y acá abajo con los que rompen las leyes, tratando de influenciar todo en el medio. Y dije, esa es una estrategia muy brillante. Que te dice que personas deben de estar ministrando aquí con los que quiebran las leyes y personas deben de estar ministrando acá arriba con los que hacen las leyes. Dios necesita gente allá arriba. Dios necesita gente aquí.
Cuando estés en algún lugar o en una situación en tu vida y miras una oportunidad para el enemigo para impactar tu vida, o tu jefe, por ejemplo, otras personas con las que tú trabajas, por ejemplo, o personas con las que estás teniendo una relación, por ejemplo, tienes el derecho de despachar sus ángeles atando la influencia demoníaca, y los ángeles van a trabajar para influenciar hacia el bien. No van a manipular, no van a forzar a alguien que hagan bien. Esos hombres eran los mismos, pero comenzaron a cambiar porque deseaban algo diferente. Ya dejaron de usar obscenidades. Dejaron de hablar muchas cosas malas, como cometer fraudes, como demandar, como cosas torcidas, todo negativo. Todo lo que hablaban era negativo, malo. Entonces, eso comenzó a cambiar porque los ángeles estaban trabajando. Y cuando yo me fui, se retornó. Un hombre me habló 2 semanas después y me dice: necesitas decirme qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste, porque yo sé que hiciste. No entiendo, no comprendo, pero estoy aquí y necesito tomar autoridad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Explícanos. Explícame. Y le dije, aprendió, y finalmente él ya no está allí, aún, pero ha regresado varias veces por cosas pequeñas. Una vez que caes al sistema, es muy fácil regresar, porque la probación lo hace muy difícil. Hay muchas situaciones en nuestras vidas, en trabajo, en lugares donde trabajamos, cosas que hacemos, personas que conocemos, pero tu vecino está haciendo no está haciendo nada en contra de ti. No puedes ir y despachar sus ángeles sin ningún motivo. Tiene que existir una causa legítima o necesidad. Donde hay una causa legítima, puedes, porque todos los espíritus ministran. Si puedes poner tu fe en esto y lo haces, puedes despachar los ángeles de alguien más. Uno de los hombres que estaba allí conmigo, ahora es un empresario, un contratista, y estaba en un contrato muy difícil y quería salirse de él. Y le pregunté: ¿por qué te quieres salir? ¿Por qué te metiste? Dice: yo sentí hacerlo, pero algo me decía que no, y de todos modos lo hice. Y él ya yo recibí esta revelación en el 2013 y le pregunté: ¿hiciste lo que te enseñé a hacer? ¿Lo vas a hacer? Me responde: sí. ¿Quieres hacerlo de una vez? Sí, me dice. Lo hicimos. Cuando vaya a mi casa lo volveré a hacer. Le digo: no lo tienes que volver a hacer. Y todo funcionó. La situación, todo se arregló. Se salió de ese trato completamente. Si no, hubiera sido problema después de problema si hubiera hecho ese trabajo para esas personas. Porque hay personas muy difíciles. Cuando el Señor te dice que no hagas algo, no lo hagas. Olvida el dinero, olvida lo que puedas ganar, nada, olvídalo. No vale la pena por todas las cosas malas que puedas experimentar. No te motives por el dinero, y debes de saberlo.
Y así soy con muchos de ellos cuando hablo con ellos, porque tienen que entenderlo, pero todos tenemos que entenderlo. Cuando en el 2018 tuve 3 cirugías por el problema de cardíaco, de lo que hablé, tuve 3 cirugías del corazón y despaché los ángeles de cada persona que iba a estar trabajando en mi cuerpo. Cada enfermera, cada cirujano, a cada uno, cualquiera que sea su posición, cualquier persona que iba a tocarme, yo despaché sus ángeles. Y todo salió bien. Y la tercera vez no lo hice. Dije, todo va a estar bien. Todos, oh no, no salió bien la tercera vez. Y no fue bien en lo absoluto. Me levanté, me desperté, la anestesia se fue. Y no me querían dar, porque tenían miedo que me iba a matar. Tuve que sentir lo que estaban haciendo. Tuve 30 días de traumas. Y me di cuenta que los síntomas que estaba experimentando eran por el trauma que había recibido. Pero fue mi culpa. Y el Señor comenzó a hablarme. No había despachado los ángeles esa tercera vez, porque pensé que mi fe estaba activada. Tengo una batería. Soy espíritu, alma y batería. Es algo interesante. Fui a que revisaran. Todo estaba mejorando, ya todo estaba. Me dijeron, te estabilizaste. Nos gusta cómo está funcionando, la forma que está funcionando. Nos gustaría de todos modos que el porcentaje fuera mejor. 70% que no te tienes que preocupar, pero hay un 30% estadísticamente por historias de estas condiciones que puedas tener un paro cardíaco. Y si no hay nadie con un desfibrilador, entonces va a pasar lo que va a pasar. Y estoy preguntando en mi cabeza, yo tengo 30% de fe. Y comencé a escuchar algo. Y mi mente está trabajando de una manera y están siendo muy profesionales, muy, muy lindos. Me dicen, toma 6 meses, no te preocupes, no necesitamos hacer esto ya, considéralo. En 6 meses nos reunimos y estas son las opciones y tú decides qué quieres hacer. Y yo estaba diciendo, no, voy a usar mi fe. Y de repente escuché esta voz que me habló y me dice, el Señor, por supuesto. Y sé porque yo nunca hubiera pensado esto. Me dice, no solamente es tu corazón, es el corazón de las gentes, de las personas. En las iglesias perdimos a un pastor. No fue bueno para las personas y no sería bueno que perdieran a otro. Aunque fuera un riesgo muy pequeño, 30% es muy pequeño comparado al 70%. Pero en cuanto escuché esto, tuve la interpretación, dije, bueno, tengo que recibir. Hagámoslo, dije. Y la señora está, ok. Haremos los arreglos. Vamos a ponerte este marcapasos. Y comenzó el proceso. 6-7 meses para hacerlo bien, porque había problemas que salieron. Pero mantuve mi fe y al final, cuando me desperté, y fue muy traumático, metieron a mi esposa al cuarto de operaciones y comenzó a orar
en el espíritu. Me ayudó a calmarme. Y me dice, ¿qué está mal? Tú sabes que está mal. No me pusiste bien la anestesia. Emocionalmente fue muy traumante. Traté de salirme de la mesa 3 meses. O sea, me afectó emocionalmente y mentalmente. Entonces, comencé a escuchar al Señor mientras estaba en el hospital, en el cuarto de hospital, esperando al siguiente día que iban a monitorear que todo estuviera bien y después de esa cirugía. Y el Señor comenzó a decirme, la hora de la decisión. Escuchaba eso en mi espíritu. En la hora de decisión. En la hora de la decisión. Y busqué eso en la palabra. ¿Qué está haciendo Jesús? Cuando llegó la hora, la Biblia dice, cuando llegó la hora, que ya era el tiempo de él pagar el precio completo. ¿Qué estaba haciendo? Todo va a estar bien. Estaba orando en el jardín, sudando sangre. Fue muy duro en su cuerpo. Era mucho más que el estrés mental y emocional, al grado de sudar sangre. No es estigmata. Este es un estrés muy grande. Pero él estaba ahí, su fe estaba activa para esa situación que estaba enfrentando. Él quería un apoyo de sus discípulos 3 veces o 2, 3. Dijo, olvídalo. 2 veces dijo, ¿me podrías dar 1 hora de apoyo? Lo hizo todo por sí solo. Y me dijo, Jeff, esto pasó por ti. Tú dijiste, todo está bien. No hay problema. Y nada de esto hubiera sucedido. De hecho, le dije hasta el anestesiólogo antes, cuando le dije, mira, la anestesia es mi amiga. Y a él no le gustó eso. Me hace sonar como que a mí me gustan las drogas. Dame todo lo que tengas. Hice ese comentario. Y lo vi en su cara y este puede ser un problema. Quizás vaya a crear un problema. Y sí, creé un problema. Esto es lo que estaba diciendo anoche. Tienes que mantenerte enfocado y mantener las cosas claras. Tienes que tener cuidado, muy cuidadoso. Porque muchos de los problemas o dolores es por nuestra propia culpa y nuestra propia falta de entendimiento, nuestra falta de la fe. Yo estaba tratando de hacerlo todo con la primera fe que tenía, porque todo pasó bien en los otros procedimientos. Vete a dormir, despierta y todo como si nada. Duele y todo. Te estás recuperando de la cirugía. Duele, obvio, cuando te estás recuperando. Pero lo consideraba algo normal. Me arrepentí y lo superé. Tenemos que tener cuidado. Tu fe tiene que estar activa y es muy importante. Te quiero compartir unas cosas. Algunos de estos son hechos. A ver si esto funciona en la traducción.
Hay mucha actividad angelical en el Nuevo Testamento. Te voy a dar algunos números. Y he mencionado que la Biblia es un libro espiritual sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual y Dios, el Padre, crearon este lugar donde estamos. Y cada persona que se encuentra aquí, algún día va a dar cuentas a Él. Alguien puede decir, oh, no creo que haya un Dios. Está bien, puedes hacer eso si quieres, pero sí hay y vas a dar cuentas. No puedes salirte, no hay lugar a donde puedas salirte. Él te hizo y le vas a rendir cuentas a Él. Él es bueno, tiene misericordia, Él es amor. Y si lo puedes asegurarte que Él va a lidiar con nosotros de la forma correcta. Pero somos parte de un plan, nos guste o no. No eres un peón en un juego de ajedrez. Esa es la forma religiosa de pensar. Pero esto es sobre una relación. No se trata de ser controlados por un ser supremo. Esto es sobre tener una relación en una familia eterna, con amor eterno, con bendiciones eternas y poder eterno. De eso se trata. Y toda esta evidencia está en la palabra. Date cuenta de esto. ¿Cuántos versículos están en la Biblia? Hay 23,145 versículos en el Antiguo Testamento. 23,145. En el Nuevo Testamento tiene 7,900. Esta es la versión King James. 957. 7,957 versículos en el Nuevo Testamento, dando un total de 31,102 versículos. ¿Qué tantos información espiritual tenemos? ¿Tú has visto el libro? ¿Qué tan grueso es? Es el libro con mayor ventas en el mundo. Si venden 50,000 copias en una semana, los meten a la lista de mejores. No se compara. Este libro ha cubierto la tierra. Este libro impacta la tierra. Esa es la historia de la tierra, el futuro de la tierra. ¿Por qué estamos aquí? Esos son los cuantos versículos y termina siendo a 26 versículos por capítulo. Ahora, versículos relacionados a ángeles, 365 versículos referentes a ángeles. Ese es un versículo hablando en total ya con contexto varios miles de versículos. Son como el 10% si el 10% está hablando del tema de los ángeles, creo que será importante. Y es bueno tener buen conocimiento, buena enseñanza al respecto. Mateo tiene 19 versículos, Marcos tiene 5 versículos, Lucas tiene 24 versículos, Juan tiene 4 versículos, Hechos tiene 22 versículos, Romanos, un versículo de ángeles, Primero de Corintios, 4 versículos, Segunda de Corintios, un versículo, Gálatas, 3 versículos, Efesios, un versículo, Colosenses, un versículo, Primera y Segunda de Tesalónicas, cada uno tiene un versículo referente a los ángeles. No estamos hablando de demonios ni nada. Cuando te metes a esa categoría, puedes cambiar el porcentaje.
Porque la Biblia habla de lo bueno y de lo malo. Dios y el diablo. Primera y segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, 2 versículos. Segundo tiene un versículo. Titus no tiene versículos de ángeles. Filemón tiene 2 versículos. Hebreos tiene 13 versículos sobre ángeles. Primera de Pedro tiene 2 versículos. Segunda de Pedro tiene 2 versículos. Primera, segunda y tercera de Juan, 0 versículos. Y Judas tiene 2 versículos. Y Apocalipsis tiene 76 versículos. 404 en total. Y 76 de ellos se refieren a los ángeles. Ese es un libro de ángeles. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a Juan. No es una visión que tuvo. Es Jesús. Es una revelación de Jesús. Te voy a revelar, Juan, a ti. Es Jesús hablando a Juan. Y luego tiene un ángel decirle todo. Es muy interesante. Sabemos que conforme vamos en la historia de la tierra, la creación, y nos estamos acercando a este libro de Apocalipsis, y el desarrollo de Apocalipsis ha estado sucediendo. Y entre más tú te aproximas, mayor actividad angelical vas a ver. Hay mucho allí sobre lo que lo hacen los ángeles. Porque lo hacen. Hay algunos versículos interesantes sobre la Biblia siendo un libro espiritual. Romanos 8:6. Voy a leer un parte del Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Colosenses dice, buscar las cosas de arriba. ¿Qué está arriba? ¿El cielo? ¿Dios? El propósito de Dios para ti. Sigue buscando las cosas de arriba. Colosenses 3. Buscar las cosas, 2 de Corintios 4:18. Mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo puedes ver lo que no se ve? Mirar las cosas que no se ven. ¿Quién va a pensar eso en su mente? Nadie. No tiene sentido. Como una virgen dará a luz. Esa es no sale de un pensamiento, porque el sistema de procreación que todos conocen, de repente alguien en la historia dice, uy, una virgen va a dar a luz. No es casualidad. Es declaración divina. Es una forma en la que dices, que te das cuenta, como cuando me estaban diciendo las opciones sobre mi corazón. No tenemos hijos, somos nosotros y estamos bien. Si un hombre le hubieran dicho lo mismo, diría, tengo que hacerlo por mis hijos. Pero yo no sabía que mi corazón le perteneciera a las congregaciones que yo sirvo. Me dijo, no solo tu corazón. Yo nunca hubiera pensado esa. Yo no pienso que este corazón que tengo aquí no le pertenece a nadie más que a mí. Claro, mi ser está sometido a ti, pero las personas que me llamaste a servir, ¿me estás diciendo que esta bomba le pertenece a ellos? Está bien. Aprendí que he debatido con el Señor sobre varias cosas, pero no rezongo, no tomo una actitud. Trato de someterme rápido. En cuanto escuché eso, dije, bueno,
Me voy a poner esa batería en mi pecho. El doctor Lehman lo ha tenido por 20 años. Y lo puedes ver. Hace 20 años, cuando el doctor Lehman que cada 3 meses lo están probando, le pregunté cómo se está desarrollando. Ponen leen tu corazón, lo que tu corazón ha hecho por los últimos 3 años. Dice, hay suficiente tecnología que puedes volar un avión. Le pregunté, ¿cuál es el futuro de estos? Le pregunté, ¿se van a hacer más chiquitos? No. No, van a alterar tu corazón genéticamente. Van a poder arreglar tu corazón genéticamente. Van a poder prender y apagar partes en tu corazón. Haciéndoles... Es maravilloso lo que pueden hacer con la ciencia. En fin. No importa qué es lo que le demos en la vida, Dios tiene que ser el centro de todo. No todo, sino de cada pequeño... Imagina que este círculo grande, si haces a Dios el centro de ese círculo, Él se convierte en tu circunferencia. Si Dios lo pones en el centro de todo lo que es tu vida, todas las circunstancias, todo, si lo mantienes en el centro, Él se convierte en tu circunferencia y todo trabaja. No quiere decir que no vas a padecer cosas. Si no te has dado cuenta, necesitas despertar. El que tengas fe y el que ames a Dios solo porque has visto cosas sobrenaturales, aún sigue siendo humano y aún hay circunstancias y este cuerpo no está redimido aún. Esa es la parte final de la salvación. Recibes un cuerpo glorificado. Muchos vamos a estar vivos, otros van a tener que salir de las cenizas, de las tumbas, pero el pueblo de Dios tendrá un cuerpo. Yo no sé por qué quiera resurrección. Todos quieren estar en el espíritu, pero vamos a tener un cuerpo. Porque tu espíritu es lo mismo que tu cuerpo. Jesús vio a Moisés y vio a Elías en forma espiritual, no en física. Bueno, Elías, yo creo que ya debe haber tenido un cuerpo glorificado porque regresó. Moisés debió haber muerto. En el Nuevo Testamento habla sobre sus huesos. Debió haber muerto. Cuando los vio en su forma espiritual. También Pedro. Nos vamos a quedar con... Nos vamos a quedar aquí contemplando. El hombre espiritual es fenomenal y funciona como de una forma glorificado. Pero Dios ha decidido que la última parte de la salvación es que recibiremos un cuerpo glorificado, como Jesús recibió en su resurrección y aún lo tiene. Hay carne humana glorificada. Dios la creó con parte de la Trinidad. Es parte de la Trinidad, es humana. Es el plan de Él, no es nuestro plan.
Esa es la forma que lo hizo. Pero es interesante qué es lo que Él quiere hacer por nosotros. Debe de ser algo muy especial. Los ángeles tienen su propio tipo de cuerpos. Y he visto ángeles muy poderosos. Necesitamos mantener activada o activados con la actividad angelical. Déjate muestro unas cosas y con esto termino. En Mateo, capítulo 1, te voy a leer 4 versículos. Esta es una relación de matrimonio que sucedió por intervención angelical. Sabemos que el ángel se le apareció a María y le dijo, esto va a pasar contigo. Ella no lo pidió. Tuvo que decir que sí, no tenía, pero de manera que sucediera, ella tenía el derecho de decir no. Dios no va a escoger a alguien que va a decir que no. Bueno, pues deja ver quién más quiere. No, Él va a escoger a alguien que Él sabe que ya tiene una conexión. Entonces, Josué tenía un problema con eso. Porque no estaba pensando lo que decía Isaías cientos de años atrás. En el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. El ángel decidió parecérsele en sueño. He visto varios ángeles en sueño y he hablado. Y durante el sueño, cuando sucedió, podía verme yo mismo acostado en la cama sin voltear mi cabeza. Podía ver todo a mi alrededor. Muy curioso. Era visión total. Estoy parado y podía verme donde sea que hubiera estado en mi cama. De donde yo estaba podía verme a mí mismo. Y veo este ángel gigante. ¿De dónde vienes?, le pregunto. Y él me está viendo. ¿Y tú de dónde vienes? Poquito, porque se veía muy poderoso. Y en un sueño, y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esa es una confirmación. Él ya había tomado una decisión. ¿Cómo me voy a zafar o me voy a salir de esto y lidiar con esto sin lastimarla? Porque no quiero lastimarla, decía. Está contemplando, está haciendo una estrategia y está pensando. Se duerme y tiene este sueño y empieza a ver esta confirmación y nos da más información. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ¿qué te dice? Las relaciones son importantes para Dios. Él comprobó a Josué. Él no quería que Josué se rajara. Todo lo que él pudo sobrenaturalmente, en cierta forma, que no violara su voluntad. Tienes que entender esto de la revelación espiritual y visiones. Nunca van a suceder a una persona de una manera que los manipule a hacer la decisión que Dios quiere. Eso es la violación al libre albedrío, y Dios no hace eso. Dios es muy cuidadoso. Está procesando todos, pero todo de acuerdo a nuestra voluntad.
Él procesó a Josué, aquí lo vemos. Tengo que ayudarle a través de esta circunstancia, así como le ayudé a María. Y María lo conservó en su corazón, dijo la verdad. Quizás nadie le creyó. Oh, sí, María. Ajá, sí. Ay, María, María. Vamos a empezar el catolicismo por tu culpa. La religión no es el plan de Dios, la relación sí es plan de Dios. Qué forma o qué nombre tome, no importa. Eso es toda una relación con Dios. Las relaciones son importantes. Y el propósito puede ser aún más grande. Josué y María. Oh, quiero que se casen. Y a mí me gusta que se casen. Este es el Mesías. Ese es el prometido. Van a tener que ponerse de acuerdo. Yo les voy a ayudar. El ángel vino a María y un ángel vino a Josué. Esa es la ayuda de Dios. Aún tenía que 3 veces vinieron ángeles a Josué y todos en sueño. Esto puede suceder de maneras diversas. Los he visto yo parar, se aparecen y están, de repente me aparecen y es diferente. Y nuevamente, estuve en el ministerio por más de 25 años antes de que yo tener esas experiencias. Yo ya las creía. Yo sabía que eran reales. Yo ya estaba trabajando, despachando ángeles, cosas que yo había entendido, pero ahora Dios me dio una fotografía más amplia. Todas las personas que tienen espíritu y puedes despachar cualquiera. Estas son las condiciones del por qué, y si me crees, te va a funcionar. ¿Sabes qué hace esta revelación? Hace que las cosas sucedan más rápido y se cumplan más rápidos, porque lidian con el diablo, los quita de en medio, lo ata de cualquiera que Dios está tratando de hacer. En vez de ser un proceso largo, se hace en un proceso más corto y todo se agiliza. Por eso esto es importante. Por eso fui muy rígido. Este hombre que quería saber cómo funcionaba el despachar ángeles. Le digo, ¿por qué no haces lo que sabes que tienes que hacer? A este hombre. Tienes que ser obediente. Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Cosas que Dios le había indicado hacer con el dinero. ¿Lo estás haciendo? Si te tomó tanto tiempo en responder, entonces no lo estás haciendo. Nuestras relaciones son importantes. Este es un ángel involucrado en una relación. Del lado de María y del lado de Josué. Nuestras relaciones son importantes. Pueden ser más que el matrimonio. Nuestra relación es más importante que el estar casados aún. Te lo garantizo, porque ninguno de nosotros planeó casarse. Dios nos habló y dijo, háganlo. No hacemos matrimonios, seminarios de matrimonios, porque no somos normales. Amor, y todo es así, y a casar, y todo es... No. Nosotros somos muy diferentes. Él me dio todos
los detalles. Le pregunté, ¿por qué me das todos los detalles? Me dice, porque tú no lo harías a menos que te dé detalles. ¿Por qué escucho tantos detalles? Y me responde, porque te los tengo que dar. Es como funciona contigo. Y he estado trabajando en esto. Y no quiere decir que sea algo malo. Todos somos diferentes. Nuestras relaciones son diferentes y como nos comunicamos. Si tienes 2, 3 hijos, cada uno de ellos son diferentes. No todos son iguales. Tienen que ser tratados diferentes y eso es normal. Entonces, el Señor me dijo, quiero que te cases con María, agosto 1987. Mientras manejaba en la carretera, le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque estás incompleto. Yo me siento bien, le respondí. Y le hablé y le digo, el Señor me habló. ¿Y qué te dijo? Que nos vamos a casar agosto 24 en el 87. Y que es lunes. Y busqué en el calendario, sí, era lunes. Y ahora sé que es cierto. Me dio... Y ahora, ¿yo me voy a decir eso? No. Yo no le propuse. Yo nomás le dije lo que dijo Dios. Y me dice, bueno, necesito orar. Le digo, pues más vale. A lo mejor me equivoco, es posible. Pero necesitas orar. Eso no es normal. Y 6 meses, en 6 meses tendríamos que casarnos. Y estaba pensando, Y me dio más detalles después. Había razones. No se suponía nomás estar casados, enamorados, caminando en las playas del mundo, criando niños hermosos. ¿Hay una razón, motivo? Es el ministerio. Es sobre el ministerio. Y funciona. No quiere decir que la forma que otros se casan esté mal. Es la forma que nos sucedió a nosotros. Y es inusual. No estoy diciendo que somos un ejemplo de cómo debe de ser. Nos conocimos, pero no pensábamos en... los dos estábamos buscando a Dios y Dios nos juntó. Pero, ¿hace qué tanto había sido? ¿Cuántos días antes de la boda? Que como una semana. Unos días antes de que nos casáramos, sentados en la sala de la casa de María, hablando, y de repente en la cocina alguien abrió la puerta y entró al cuarto y vimos cómo se abrió la puerta y estaba este ser. Lo que yo vi, que parecía que estaba hecho de cristal, pero del tamaño de un hombre de 6 pies. Caminó alrededor y estábamos sentados ahí y se paró delante de nosotros. Y se salió del... Y ella dice que lo vio hacer esto. Yo no vi eso. Pero me dijo que cuando dio la vuelta, yo nunca había visto algo similar antes o desde entonces. Es el Espíritu Santo, dijo. Yo sabía quién era. No dijimos una palabra, pero para nosotros fue algo muy extraño, una manera extraña de casarnos. Lo estábamos haciendo, estábamos cerca y lo estábamos haciendo.
y creíamos que era lo recto, lo correcto. No estábamos enamorados, no estamos enamorados. Estábamos obedeciendo a Dios y amamos hacer la voluntad de Dios. No se trataba de, tenemos que estar en relación. No. Hagamos lo que Dios dice. Y es diferente. Cosas sobrenaturales pueden suceder, pero para María estaba Dios poniendo aprobación. Ella no había tenido las experiencias que yo había experimentado, cosas sobrenaturales. No había tenido tantas como yo. Estaba casando con un predicador. Ella decía, yo no quiero estar casada con un ministro. He estado en este camino y no me puedo salir de este camino. Tú te vas a tener que añadir a mi camino. Yo tengo que obedecer. No tengo otra alternativa. Esta es mi vida. Y así será el resto de mi vida. 32 años desde entonces. Obedeciendo a Dios. Pero esa experiencia nos ha ayudado. Pero fue algo sobrenatural. Y lo que hacemos, ministramos a personas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se nos dio la gracia para hacerlo. Amén. ¿Ves esto? Aquí hay algo más que está en Mateo. Esto es... Jesús está en este versículo, en esta escritura. Jesús estaba en el proceso de hacer esto, la redención. Pero ves a un diablo caído hablándole a Jesús sobre guardianes, ángeles guardianes. En Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, en el edificio más grande de la ciudad. Y le dijo, brinca, porque hay ángeles que te van a guardar. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está hablando el diablo? Él está reconociendo que hay ángeles guardianes. ¿Te habías dado cuenta de esto? Esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Ves claramente? El diablo confirmando que hay ángeles guardianes. Y está usando Salmos 91. Y en el capítulo de Salmos 91 dice, versículo 1, aquel que habita en los lugares secretos del Altísimo. Esa es la persona que tiene esta protección. Jesús sabe que Él no hacía más que lo que el Padre decía, pero eso es para todos. Esto no fue escrito solamente para Jesús. Si lees todo el capítulo, es para todos aquellos que están comprometidos con su Padre Celestial en una forma íntima y continúan en ese. Tienen todo tipo de protecciones, todo tipo de provisiones, ayuda angelical. Esto es común para nosotros. Ayuda angelical está en muchos lugares en la palabra. Y el diablo aún lo vemos aquí que lo está confirmando, que son ángeles protectores, es lo que está diciendo. Tú lo conoces, la palabra. Le dijo, ¿tú sabes que hay ángeles que te pueden guardar?
¿Acaso es diferente con nosotros? No, es lo mismo. Salmos 91 es para ti también. Y el diablo sabe que tú tienes ángeles. Él sabe que tienes ángeles en tu vida, que tienes ángeles protectores. Puedes enviarlos en misión. ¿Qué necesitas? ¿Finanzas? Mándalos en una misión. No van a ir a quitarle el dinero a otra persona, pero van a trabajar. Van a trabajar algo. He tenido, antes de yo aprender había despachado ya ángeles por 25 años o más, casi 30 años. En 2021 habría estado ministrando ya por 40 años. El tiempo pasa volando. Y he despachado a muchos ángeles en muchas ocasiones, pero una de las cosas más grandes por la que los he despachado son las finanzas, y he recibido grandes, milagrosos resultados. Es una de las cosas que ellos hacen. Una ocasión tomó 55 días para que un ángel, y el Señor me dijo, ¿quién era? El primer ángel que yo había visto. Bueno, le vi la espalda, pero salió de la puerta de enfrente, de delante de mí. Me levantó y me dijo, tienes un ángel, su nombre es Cameron. Una de sus responsabilidades es el cuidar a tu gato. Me desperté escuchando eso y, ¿qué? Es algo muy peculiar que yo tengo un ángel que se llama Cameron. Una de sus responsabilidades es el cuidar a mi gato. Yo tenía un gato. Y en ese tiempo estaba en la cama diciendo, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me despiertas a la 1 de la mañana a decirme que tengo un ángel Cameron que es responsable de cuidar a mi gato? Es diferente. ¿Por qué escucho algo así? ¿Por qué no escucho algo más sorprendente? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y luego viene el gato, miau. Y dice, eso quiere decir, ven y dame comida. Ella sí se levanta en la madrugada a darle comida al gato. No, ¿por qué ¿por qué me habrías de decir algo así? Una de sus responsabilidades. Ok. Ahora, conozco el nombre de un ángel que está en mi vida. Y lo mandé en una misión para que trajera una cantidad específica de dinero. Ya le había dado de comer al gato y voy de regreso a la cama. No, voy a la oficina. Porque algo que sucede así yo lo escribo. Y necesito espacio. Y siempre documento lo que me está sucediendo. Hace muchos años hace 25 años decidí comentar, escribir todo este tipo de sucesos en mi vida. Y 55 días después llegó ese dinero, esa cantidad exacta. No estoy ni siquiera administrando, estoy en un aeropuerto, en un avión, hablando al Padre, diciéndole gracias por este dinero. No estoy pensando en Cameron ni nada de hace 55 días. Pero estoy diciendo gracias por este dinero, es maravilloso, gracias, necesitaba eso. No, ni siquiera estaba pensando que era una respuesta. Y recuerdo el ángel que salió de mi casa y el Señor me dijo, ese es el trabajo de Cameron. Oh. Y comencé a pensar,
¿Qué tanto le tomó? Cuando llegué a la casa, abrí mi libro donde yo había escrito esto. Ya habían sido pasados 55 días. Los ángeles están esperando en ti y en mí. Este hombre de negocios le preguntó, ¿despachaste a los ángeles de estas personas? ¿Desobedeciste a Dios y te metiste en un contrato que no debiste? ¿Despachaste a los ángeles? Que tú sabes esto ya. Me dice, no. Y lo hicimos. Y en 24 horas todo cambió. Te lo estoy diciendo. La razón por la que sé esto es porque acelera tu fe. Las cosas se mueven rápido. Yo estoy trabajando en un libro. No tengo mucho, pero estoy trabajando. Porque veo la necesidad. Las personas se les olvida. Aún personas que lo han experimentado junto conmigo, se les ha olvidado. Eso tiene que estar impreso para que la gente lo tenga. Todo escrito. Estoy trabajando en eso. Y lo voy a tener. En el nombre de Jesús, este año. Para el final de este año. Yo sé que ella está de acuerdo. Ella lo quería hace 4 años. Pero es información importante. Si has estudiado ángeles, me dice, ¿ves lo que está diciendo el diablo? El diablo está confirmando que hay ángeles guardianes. Oh, sí, exactamente lo que estás diciendo. Y hay cosas similares en toda la palabra. ¿Ves cómo la palabra tiene Juan 3:16? El Señor me mostró en una visión. Juan 3:16, Dios de toda manera amó Dios. El dar es la excelencia del amor. Como a la 1:20 de la mañana vi esto. Y veo estas 2 luces que bajarse del techo y regresarse. Y Dios me dijo, de tal manera Dios amó que dio. Esto fue en el 1984. Y escuché, Dios amó que dio. Esta es la excelencia del amor. El dar es la excelencia del amor. Si tú amas, tú das. ¿Tú estás de acuerdo? El Salvador. Porque Dios amó y dio. No teníamos. Vas a estar dando toda la eternidad. Que podamos estar recibiendo. El tema de los ángeles es el 10% del tema de la Biblia. No es el 100%, pero es el 10%. Necesitamos saber cómo funciona. Como Abraham. Tendrás hijos como las estrellas. Hijos Abraham. El dar es la excelencia del amor. Escuché esto una ocasión. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Eso quiere decir que tú eres dueño de Jesús.
Si Dios te dio a su hijo, este es mi hijo, es tuyo. ¿Qué te dio? ¿Te pertenece? Si Dios te lo dio y tú lo aceptaste, ¿es tuyo? Sí, pero ¿qué te dio? ¿Te dio un carro? Te dio un ser viviente con quien te relacionas. Él te dio una relación. Eres dueño de una relación con Jesús, pero Él es tu dueño también. Se deben a sí mismos. Él no es tu sirviente. Muchos ven a Dios de esa manera, como si fuera un sirviente, pero no. Él te dio una relación y recibes beneficio. Tienes derechos de Jesucristo. Juan 3:16 también quiere decir que tú eres dueño de Jesús, pero Él es tu dueño. Y estoy bien con esta relación, yo estoy de acuerdo. Y aparte que tú eres el jefe, porque eres aún más inteligente que yo. Y si no me dices qué hacer y lo haces claro de una forma correcta que yo lo pueda hacer, entonces sabes más que yo. Cuando Él dice que algo que yo haga, yo lo hago. En cuanto sé cómo, porque Él me conoce y sabe cómo. Dios recompensa la obediencia. Voy por las recompensas eternas, que son las más importantes. Y esos vienen por la obediencia. Amén. Voy a obedecer el reloj ahora y dejar que todos se vayan. Todo el mensaje tenía que ver con la continuación. El continuar en la palabra de Dios. Continuando de creer y obedecer a Dios. Todo lo que Él te está diciendo. Esa primera palabra es que continuar en lo que Dios nos ha dado. Y la continuación involucra a esos ángeles porque están continuando a hacer su palabra. No regresa vacía a Dios. Pero tienes que continuar hablando la palabra porque esos ángeles obedecen a la voz de Dios. ¿Y quiénes son la voz de Dios en la tierra? Somos nosotros, somos su voz en esa tierra. Y continuamos hablando su palabra. Sus ángeles están trabajando. Sí, hay comandos directos. Ángeles, vayan y hagan estas palabras que he hablado. Pero aunque tú no lo digas eso, si estás consciente de hablar la palabra de Dios, los ángeles van a trabajar. Continuarán trabajando. Es un trabajo, un proceso continuo de todo el tiempo. Todo el tiempo. Pónganse de pie. Te damos gracias por tu palabra que hemos recibido. Y te doy gracias que cada persona que está aquí tiene un corazón que es fértil para recibir tu palabra. Y mientras recibimos tus palabras, que podamos cultivar esas palabras, hablando tu palabra, diciendo: Espíritu Santo, por la guianza de tu Espíritu, se cultive esa palabra, esa semilla que ha sido sembrada en nosotros. Dale que dé frutos, que lo que escuchamos hoy no sea desperdiciado, que continuemos en esa forma de continuación y recordando la palabra,
que ha sido hablada sobre nosotros, sobre esta iglesia, sobre nosotros como cuerpo, como parte de tu cuerpo. Que podamos continuar, Padre, en esa línea de fe, sabiendo que tú nos cuidas. Te damos gracias por eso. Te agradecemos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Que el Señor continúe mostrando, guiándote a toda verdad y a toda justicia. Todos los días de tu vida. Que Él va a cumplir el trabajo que Él empezó en ti. El buen trabajo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que tú vas a cumplir el trabajo para aquellos que estamos orando, por nuestros hijos que se han apartado, por nuestros familiares. Gracias porque has empezado el trabajo en ellos y lo vas a completar. Que podamos ver a esos hijos e hijas pródigos regresar. Gracias, Señor, por ellos. Te damos gracias y te bendecimos. Porque eres un Dios bueno. Es quien tú eres. Y somos tus hijos, Padre. Y te damos gracias. Tú nos amas. Y te damos gracias. Porque somos amados por ti. Y conforme damos, porque te amamos, tú nos regresas y te damos gracias. Te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Si tienes alguna necesidad y quieres que oremos por ti, puedes pasar. Y vamos a ponernos de acuerdo contigo y orar. Y continuar orando y estar de acuerdo que Dios va a cumplir esa necesidad. Se agrada el hablar con Él, el que nos regocijemos en Él. Porque cuando nos regocijamos en Él, ¿qué hace? Él nos da el deseo de nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.